Bienvenidos a nuestra segunda clase de Escuela Dominical. Los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios para que su Santo Espíritu revele la palabra de Dios que estudiamos y compartimos. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en nuestra primera clase, nuestra primera lección, estudiamos y compartimos acerca de la religión cristiana. El cristianismo, que es aquella creencia en que Jesús de Nazaret es el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. También dijimos que el cristianismo es uno solo. Solo hay una religión. No hay religión de la comunión anglicana, no hay religión de la Iglesia Católica Romana, no hay religión de los hermanos protestantes. Somos solos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. También aprendimos que la religión cristiana es una religión monoteísta y abrahámica. Esto lo compartimos con otras religiones como el judaísmo y como el islam, nuestros hermanos musulmanes. Como somos una religión abrahámica, entonces por supuesto que empezamos con el primer protagonista de nuestra fe, que es Abraham. Hablamos de Abraham y de Sara como esas personas que reciben la promesa de Dios en el pacto que Dios hace con todos los humanos. El pacto de que tengamos una tierra, de que seamos un pueblo, una nación, y de que todos vamos a ser salvados a través de la promesa que se le hace a Abraham. Abraham recibe esa promesa y empieza a ir a la tierra prometida, recibe la nación a través de la promesa de su hijo Isaac, y también entonces es escogido para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. En esta segunda clase vamos a hablar de Jacob, y les doy de una vez la tarea para que ustedes vayan a las Sagradas Escrituras en el capítulo 25 hasta el capítulo 35 del libro del Génesis. Ahí está la historia de Jacob. Es una historia larga donde relata en diferentes momentos las etapas de la vida de Jacob que van a incluir un largo tiempo. Así que nos vamos a enfocar en la vida de Jacob. Por supuesto que Jacob es el nieto de Abraham. Estudiamos a Abraham en nuestra primera lección y ahora vamos a enfocarnos en su nieto, Jacob. Bueno, ¿quién era Jacob? Yo pienso que hay una historia larguísima para contar en una lección tan corta que yo quisiera dar hoy. Pero lo más importante es el enfoque que nosotros le damos. Primero que todo, es una historia de hijos preferidos. Abraham tuvo dos hijos realmente al principio. El primer hijo que tuvo Abraham fue Ismael, pero realmente a quien Sara y Abraham escogieron como su hijo preferido fue Isaac. Y por supuesto que entonces Isaac también va a tener a uno de sus hijos preferidos, pero esta vez su esposa Rebeca prefiere al otro. Se dice que Isaac prefería a Esaú, porque Esaú era el que se la pasaba en el campo, el que se la pasaba cazando, el que traía alimentos a la casa, el que era más activo, que de alguna manera era más semejante a Isaac. Rebeca quería más a Jacob porque era como esa persona que se queda en casa, era más estudioso, de alguna manera era más inteligente, ¿verdad? Y entonces, después de todo esto, al final, también vamos a escuchar la siguiente lección, la siguiente historia
del hijo preferido de Jacob. Entonces, es una enseñanza que se nos va dando desde allá hasta hoy, ¿verdad? Que por naturaleza, a veces los papás tenemos un hijo o hija preferidos, y entonces es muy interesante toda esta dinámica de esos hijos que se pelean de alguna manera por el amor de los papás o por el poder que trae ser el hijo preferido o el hijo primogénito. Y el hijo primogénito es precisamente la historia de Jacob y la historia de Esaú. Esaú y Jacob son mellizos, son gemelos, nacieron al mismo tiempo, pero Esaú nació primero. Por poquitico, pero nació primero, así que era considerado el hijo primogénito. Pero a Jacob se las arregla para robarle, para quitarle ese derecho de hijo primogénito. De alguna manera, yo quisiera hablar de Jacob con dos aspectos: el aspecto del engaño y el aspecto de la lucha. En el aspecto del engaño, Jacob era muy inteligente y engañaba a los demás, aunque también fue engañado. Por eso era un hombre que no confiaba en nadie, porque sabía que él había engañado y también a otras personas como su tío lo habían engañado a él. Así que toda su vida estuvo rodeada de engaño y de traición. La primera cita bíblica específica de un pasaje que yo quiero que ustedes tal vez puedan leer, si no leen todos los capítulos a los que los invité, es el Génesis capítulo 25 del 27 al 34. Y es en este pasaje donde Jacob le roba la primogenidad a Esaú, a su hermano. Se dice que su hermano viene del campo, viene cansado de trabajar, viene cansado de cacería y tiene mucha hambre. Entonces Jacob le dice: bueno, yo te puedo compartir de mi comida, pero tú renuncias a ser el hijo primogénito y me lo das a mí. Y entonces le ofrece un plato de lentejas, ¿verdad? Las lentejas son demasiado ricas, especialmente cuando tienes tanta hambre. Y eso fue lo que Esaú dijo: a mí no me interesa ser el hijo primogénito, a mí lo que me interesa es comer y comer ahora. Jacob lo hace básicamente jurar de que va a renunciar a ser el hijo primogénito, y entonces le da el plato de comida, y así entonces se roba, ¿verdad? Engaña a su hermano Esaú para convertirse en el hijo primogénito. Pero aún así, Esaú seguía siendo el hijo preferido de Isaac, su padre. Esa es la primera historia de engaño en la vida de Jacob y de cómo Jacob engaña a su propio hermano. Quisiera tomar otro pasaje donde se describe este aspecto de engaño en la vida de Jacob, y es precisamente al final de la vida de Isaac. Isaac está moribundo y le dice a su hijo Esaú: si tú vas de cacería y me preparas una comida como la que a mí me gusta, regresa, me la ofreces y yo te voy a dar mi bendición. Quiere decir, la bendición es darle el poder sobre toda la familia, regresarle de alguna manera el poder de ser hijo primogénito, de ser el hijo mayor. Esa historia ustedes la encuentran en Génesis 27, todo el libro del Génesis, el capítulo 27, del número 1 hasta el 40 más o menos está esta historia, donde Jacob de alguna manera le quita de nuevo ese derecho que tiene Esaú. Y así pasan las cosas. Entonces, una vez que Esaú se va de cacería con complicidad de Rebeca, la madre de estos dos hijos, porque Rebeca prefería a Jacob, ¿recuerdan? Entonces, Rebeca le cuenta a Jacob que Isaac ha mandado a Esaú a que case y le traiga
un manjar, le prepare un manjar para darle comida y le iba a dar la bendición. Así que es una historia larga, pero Rebeca básicamente disfraza a Jacob para que se hiciera pasar por Esaú. Y ella cocina y le lleva la comida a Isaac para que él la pruebe. Y entonces, aunque Isaac tiene mucha duda de que realmente es Esaú el que le está hablando, así le da su bendición de hijo mayor y lo bendice para que tome el poder de toda su familia en el momento de su muerte. De esta manera, de nuevo, Jacob entonces engaña a su hermano y a su papá, a Isaac, para recibir la bendición de su familia y especialmente ahora creemos la bendición de Dios también, porque Dios bendice a Jacob como el que continúa con esa esperanza de recibir las promesas que Dios había hecho a su abuelo Abraham. Así que este es el primer aspecto que yo quería compartir de la vida de Jacob, el engaño. Y ese engaño que es un aspecto que realmente en las Santas Escrituras no se presenta como algo negativo, simplemente presenta la naturaleza del hombre, la naturaleza de esta familia, la naturaleza de este pueblo que es el pueblo escogido por Dios. Y Dios simplemente toma lo que ellos viven y las decisiones buenas o malas que ellos toman simplemente como el camino que Dios va trazando para cada uno de ellos. El aspecto del engaño es simplemente parte de su vida, como el aspecto de esos papás que preferían a un hijo más que al otro. Y entonces el segundo aspecto que yo quisiera compartir acerca de la vida de Jacob es el aspecto de la lucha, de la pelea. Hay muchas instancias que podríamos hablar, pero específicamente yo quiero hablar de dos. En el mismo momento en que nacen estos dos niños, Esaú y Jacob. Eso lo encuentran, como lo dije al principio, en el capítulo 25. Pero cuando nacen Esaú y Jacob, se dice que Rebeca, su madre, tenía un gran malestar porque no sabía qué estaba pasando ahí dentro. Y la respuesta que ella tiene es que Esaú y Jacob estaban peleando desde el vientre de su madre. Y se le dice a ella, hay básicamente dos naciones dentro de tu vientre que se están peleando desde ahora, dos pueblos, dos familias, dos poderes que están peleando dentro de tu propio vientre. Y cuando nace Esaú, entonces nace primero y básicamente detrásito de él, agarrado de su talón, básicamente, sale también Jacob. Y es como si los hubieran agarrado en un momento donde estuvieran peleando. Entonces es esa lucha entre ellos dos por el amor de su madre, de su padre, y también por el poder de ser el hermano primogénito, el primero, el mayor. Yo creo que es un mensaje para todos nosotros. Tal vez nosotros no tengamos esas leyes hoy, pero de alguna manera entendemos esta envidia, esta lucha de poderes que nos presenta las Santas Escrituras en la vida de Esaú y de Jacob. El segundo pasaje que yo quisiera que ustedes también tal vez leyeran es un pasaje muy conocido, que es el momento donde Jacob lucha, se dice, con Dios mismo. Eso lo encuentran en el capítulo 32, versículos 22 al 32 del libro del Génesis. Capítulo 32, 22 al 32. Y esta es una historia maravillosa. Esta historia nos enseña muchísimo de lo que Dios está preparado a hacer cuando nosotros estamos dispuestos a insistir en nuestra oración, en nuestra relación con Dios. Se dice que después de que Jacob tuvo que huir con sus esposas, con su familia, entonces él se encontró con un señor, con un hombre, que al final se descubre que es un ángel, ¿verdad?
con un ángel y empiezan a pelear. A veces no dice ni siquiera por qué empezaron a pelear, pero empezaron a pelear y pelearon toda la noche, pelearon tan fuerte que este hombre, este ángel, le dislocó la cadera, le sacó la cadera a Jacob, ¿verdad? Y lo dejó básicamente enfermo toda su vida. Después de esto caminaba mal porque fue tan fuerte esa lucha que tuvieron. Pero lo más importante de este pasaje, lo que más nos encanta a todos nosotros es este pasaje, es que Jacob se da cuenta que este hombre, que este ángel, no viene a pelear con él, sino que viene a bendecirlo. Que viene a bendecirlo. Así como él se ganó y se robó la bendición de su padre Isaac, se roba y se gana la bendición de Dios. ¡Qué increíble! Básicamente, Jacob pelea y pelea y pelea y el ángel le dice, suéltame porque va a amanecer, ya tengo que irme. Y Jacob le dice, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas, hasta que tú me des la bendición. Y entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo soy Jacob. Dice, pues desde ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. De ahí viene, te vas a llamar Israel, y es el pueblo de Dios que conocemos hasta hoy, ¿verdad? Que somos todos nosotros cuando se nos ofrece la salvación a través de la tradición de la herencia de Abraham, de Isaac y de Israel. Entonces en ese momento se le cambia el nombre a Jacob y se le coloca el nombre de Israel. En la vida de Jacob se tiene que comprender cuando se leen las escrituras de lo diferente que eran los tiempos antiguos, los tiempos bíblicos a los tiempos de hoy. Se tiene que leer con una mirada diferente, porque si nos ponemos a leer la Biblia con la mirada de los valores morales que tenemos hoy, entonces vamos a estar extrañados y de alguna manera no vamos a entender ni vamos a recibir el mensaje que Dios tiene preparado acerca de toda esta historia de nuestro pueblo Israel que se encuentra en las Santas Escrituras. Lo digo por lo siguiente. Jacob tuvo básicamente 4 esposas. Y en estas 4 esposas, en estas 4 mujeres con las que tuvo hijos, se fundó lo que llamamos hoy las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. De nuevo, es una larga historia y no entendemos exactamente todo lo que pasó, todos los detalles, pero así sucedió. Entonces, al final de su vida, y esto lo encuentran en el capítulo 49, para quienes quieran leer toda la historia. Hasta el capítulo 49, entonces, se enlistan todos los nombres de los hijos de Jacob, porque Jacob los llama a todos y dice, para que no pase lo que pasó conmigo, que yo engañé a mi padre Isaac para dar la bendición, los bendice a todos y a cada uno les da un encargo, ¿verdad? A cada uno bendice por nombre. Y entonces así se instituyen las 12 tribus, las 12 familias de Israel. ¿Quiénes son los hijos entonces de Jacob? Muy bien. De su primera esposa, Lía, tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y Zabulón. Y también de su primera esposa, Lía, tuvo una hija, Dina, que por supuesto las mujeres en los tiempos antiguos y en los tiempos bíblicos no se les considera para mucho, pero sí está escrito que tuvo esta hija Dina y se escucha de ella también entonces en las Santas Escrituras. Entonces, de su primera esposa, para las tribus que estamos contando, para quienes cuentan, para los hombres por supuesto, entonces Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Bilhá, que era sierva de Raquel, entonces tuvo a sus hijos Dan y Neftalí. De Silpá,
que era una sierva de Lía, tuvo a Gad y Aser. Y por último, de su esposa favorita, ¿verdad? Porque también él tenía una esposa favorita que era Raquel, tuvo a sus hijos José y Benjamín. Entonces ahí están las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Jacob tiene un grande mensaje para todos nosotros. Jacob es la continuación de ese pueblo al que Dios escoge como el suyo, como el elegido, para llevar el mensaje de Dios a los demás. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, yo realmente no estoy llamado a llevar un mensaje porque yo tengo muchos errores, ¿verdad? Yo he cometido muchos pecados. Yo no soy una persona santa, yo no soy una persona que sé hablar, yo no soy una persona que he recibido claramente una misión de Dios. Pero Jacob fue un hombre que también cometió errores, pero fue un hombre que luchó hasta encontrar las bendiciones de Dios. Esto le causó también mucha vida de sacrificio personal que él tuvo que hacer para recibir y para pagar por esos errores. Pero de alguna manera Dios lo encontró a él. Dios lo escogió a él con todo y sus errores para ser el padre de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios elegido, que hoy somos todos nosotros, que creemos en Jesucristo, que es quien nos salva, quien nos da la vida eterna, nuestro Salvador. Muy bien, hermanos y hermanas, les queda la tarea. Ahora a ustedes les toca leer y conversar. Aquí al final de estos videos estamos colocando una preguntita o dos para que ustedes respondan, para que ustedes simplemente tengan ese momento de reflexión personal o de reflexión en familia. Si ustedes están en familia o con otra persona, simplemente respondan las preguntas que están ahí o respondan cualquier pregunta que ustedes quieran. Simplemente compartan lo que les deja la enseñanza de las Sagradas Escrituras en esta vida que presentamos hoy como protagonistas de nuestra fe a Jacob. Los invito a que terminemos dedicando nuestra vida a Dios en oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos todos totalmente tuyos, dedicados por completos a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.